Derecho Penal 2. Nos corresponde iniciar el estudio del título quinto del libro segundo del Código Penal, titulado de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Respecto de este tipo de delitos, como también del otro título que tenemos que pasar a continuación, que es el título 10, vamos a remitirle los antecedentes lo más rápido que podamos. Este título tiene un gran número de párrafos. Tiene 12 párrafos. 12 párrafos. Porque el párrafo primero fue derogado ya hace algún tiempo, el año 99, el año 1999. Así que ya tiene sus buenos años de derogación de este párrafo primero. ¿Y cuáles son los demás párrafos que vamos a tener que estudiar nosotros? Nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, cohecho, resistencia y desobediencia, denegación de auxilio y abandono de destino y abusos contra particulares. Y el último título, que es el último párrafo, perdón, que es el párrafo 13, contiene la definición de lo que es funcionario público o empleado público, es lo mismo. Como tienen que ver con todos estos delitos, nosotros en los antecedentes señalamos que hay 3 aspectos que conviene, o respecto de los cuales, mejor dicho, conviene decir algunas cuestiones, que son la idea de bien jurídico protegido, el concepto de empleado público y la situación de los terceros extraños, de los terceros copartícipes. Es decir, de aquellos terceros que, no siendo empleados públicos, participan con un empleado público en alguno de estos delitos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quedan impunes? O si son coparticipantes, ¿qué tipo de coparticipación tienen? Así que, digamos algunas cuestiones al respecto. Primero, en relación con el bien jurídico protegido. Si ustedes se fijan en el título quinto de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, nos damos cuenta de inmediato que la idea en general del código de que clasifica y luego agrupa los delitos teniendo en cuenta el elemento bien jurídico protegido en este caso, en este título quinto se hace una excepción a esa idea general, por cuanto no es el bien jurídico el que determina la clasificación y luego enumeración de estos delitos, sino que lo es el sujeto activo, es decir, el empleado público. Así que desde ese punto de vista, este título constituye una excepción, ¿no es cierto?, a gran parte del código, en el sentido de que, como digo, no están clasificados ni agrupados los delitos de acuerdo con el bien jurídico que protegen, sino que de acuerdo con el sujeto activo, que es el empleado público. Lo cual no significa que cada uno de estos tipos legales, ¿no es cierto?,
no dejen, o mejor dicho, dejen de proteger algún bien jurídico. ¿Mm? Es difícil en el caso del título quinto determinar cuál es el bien jurídico protegido. Por cuanto ya en otras oportunidades hemos visto que el legislador ha sancionado delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, del título cuarto, párrafo cuarto, ya vimos delitos que cometieron funcionarios públicos. ¿Mm? Detención arbitraria, por ejemplo. ¿Mm? El funcionario que ilegítimamente, ¿no es cierto?, arrestar, detuviere o desterrar a una persona. ¿Mm? Eh, eh, entonces, ¿por qué razón hay delitos cometidos por funcionarios públicos y otros que también los cometen funcionarios públicos, pero que están en otras secciones, por decirlo así, del código? Claro, parece que en las otras oportunidades interesaba más, ¿no es cierto?, que el bien jurídico protegido en general acá, que vendría a ser la administración pública. En otros, seguramente, cuando estudiamos los delitos de falsedad, ¿se recuerdan ustedes? Era más importante que proteger la administración pública, que también se protegía la administración pública en general, es decir, considerando, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres poderes del Estado. Era más importante, ¿no es cierto?, ahí proteger otros bienes jurídicos, sin dejar de proteger también la administración pública. Esto es muy importante respecto de la prueba que ustedes tienen que haber contestado, porque en algunos casos, y como colocamos en la pregunta, que bien o bienes jurídicos protege tal o cual conducta que se sanciona. ¿Mm? Bien, normalmente se protege más de un bien jurídico. En el caso de la violación de una persona, por ejemplo, no solamente se protege la libertad sexual, sino que también la libertad sexual. Y si la persona, por ejemplo, que accede a la víctima está infectada, también podría haber, ¿no es cierto?, un delito de lesiones en general, al inocularle un virus, bacteria o hongo que contenga una enfermedad. Podría haber, porque, como estudiamos en medicina legal, no está legislado, ¿no es cierto?, el delito de contagio. Ahora se agregaron unos artículos respecto de esta pandemia que tenemos, del que a sabiendas propague, ¿no es cierto?, gérmenes patógenos, o ponga en riesgo la salud, etc. Pero el delito de contagio en sí, sea venéreo o de otra categoría, no está legislado en algunos casos. Bien, entonces, en otros códigos se considera que estos delitos que hemos enumerado en estos grupos de delitos, que señala el código en los 13 párrafos originales que contiene, atentan contra la administración pública, entendida en un sentido muy amplio, que es el que le acabo de decir, abarcando todos los campos legislativos, ejecutivos y judiciales, incluyendo las entidades fiscales, semifiscales, empresas autónomas del Estado, municipios, etc. Ahora, y como también les señalé recién, el legislador debe haber considerado un bien jurídico protegido en particular, porque en otras disposiciones del Código Penal ha considerado otros delitos específicos, lo que les acabo de decir, por ejemplo, detención arbitraria, cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y que en este título no se registra. ¿No es cierto? El 153, por ejemplo, el 153
se me ocurrió un par de números de artículos de la detención arbitraria. Con la, con la modificación que se hizo ahora del 150, el 150A, B, S, D, se me corrieron algunos artículos. El 148, ¿no? La detención arbitraria. Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrar, arrestar y destruir a una persona. Ahí tenemos sancionando a un funcionario público, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se colocó este delito acá? Igual que lo siguiente, en lo relativo con los que vulneran las garantías constitucionales relacionadas con el encarcelamiento de la persona, el 149, por ejemplo, ¿no? Después lo que sancionan el delito de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, etcétera. Ahí también participan funcionarios públicos y sin embargo el legislador los colocó en otro lado. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese otro lado del código, ¿no es cierto?, se considera que más importante que la administración pública eran estos otros atentados en contra de la vida, ¿no es cierto?, de la salud, o de la libertad, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Este título quinto reglamenta, considerando que el bien jurídico protegido más importante, aquí el más importante en este título quinto es la administración pública. Porque tratándose de otros delitos, entre los que están los que les acabo de mencionar, cometidos por empleado público en el desempeño de sus cargos, consideró el legislador otros bienes jurídicos más importantes, como lo que les acabo de decir. La vida, la integridad física, psíquica, en el caso de la tortura, ¿cómo se llama? La libertad, ¿no es cierto?, en el caso del que arbitrariamente, ilegal y arbitrariamente aprendiere, arrestare o expulsare a una persona, etc. Aquí, como más importante es la administración pública, y en los otros casos podría ser la recta administración pública, los derechos constitucionales, la falsedad pública, etc. La falsedad pública. Ahora, para Echeverri, el bien jurídico protegido es la recta administración pública, entendido en un sentido muy amplio, que es el que acabamos de decir, es decir, considerando todos los poderes del Estado. Entonces, se mencionan solo los delitos cometidos contra la administración pública por funcionarios públicos, quienes tienen un vínculo especial con ella. Vínculo especial con ella. Los empleados públicos o funcionarios públicos tienen un vínculo especial con la administración pública, es decir, desempeñan una función pública. Eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos el artículo 260, que define lo que es funcionario público en el Código Penal, para aplicarlo a los delitos del Código Penal y a leyes penales especiales. Vamos a ver que es el hecho de ejercer una función pública lo que caracteriza el cargo público. No que él le pague el sueldo, ni dónde se desempeña, etc., sino que desempeñar una función pública. Y desde ese punto de vista, desempeñar una función pública
es esa relación especial que tiene el funcionario público con el Estado de Chile. Esa relación. Porque cuando una persona ingresa en la administración pública, como somos todos los profesores de la universidad, ¿no es cierto?, de esta universidad pública, lo que estamos realizando es una función pública. Y todo empleado público, cuando ingresa a la administración pública, acepta el estatuto de la administración pública. Ahí está el vínculo especial con la administración pública. Es decir, los empleados que están regidos por el Código del Trabajo han aceptado otro tipo de estatuto jurídico, que es en general el Código del Trabajo. Nosotros no. Entonces, por esa razón es que tenemos que aceptar en lo que son los derechos y en lo que son los deberes que nos impone, ¿no es cierto?, esta función pública. Entonces no puede decir uno que no está consciente de cuáles son esos derechos y esos deberes. Ese es el vínculo especial que tiene el empleado público con la administración del Estado, en un sentido bien amplio, la administración pública, en un sentido bien amplio. Y entonces, como corolario de esto, tendríamos que decir que la ley no sanciona todos los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo en este título quinto. Que es interesante tener en cuenta que al menos hay 4 grupos de delitos. Dentro de todos estos párrafos que nombramos, ¿no es cierto?, se detallan, si pudiéramos decir así, 4 grupos de delitos. Grupos. Primero, los delitos que atentan contra la correcta generación y funcionamiento de la administración pública. ¿Cuáles podrían ser esos delitos que atentan contra la correcta generación? Es decir, generación, creación, admisión, ¿cierto?, incluso de los funcionarios a la administración pública. Y funcionamiento, cómo se desempeñan estos funcionarios. ¿Qué delitos, por ejemplo, atentan en contra de esa correcta generación y funcionamiento de la administración pública? Por ejemplo, la usurpación de atribuciones. Por ejemplo, los nombramientos ilegales, que vamos a estudiar enseguida. Por ejemplo, el abandono de destinos. Atentan contra la correcta generación y funcionamiento de la administración pública. Primer grupo. Segundo grupo de delitos, que atentan contra el regular desenvolvimiento de las actividades de la administración pública. Regular desenvolvimiento de las actividades de la administración pública. ¿Cuáles delitos atentan contra ese regular desenvolvimiento? ¿De qué? De la administración pública. Por ejemplo, la infidelidad en la custodia de documentos. Dar a conocer, cuando está impedido al funcionario público dar a conocer ciertos documentos. Porque documentos, se trata de documentos que el funcionario público tiene en custodia. Y algunos se pueden dar a conocer bajo ciertas circunstancias y otros bajo otras circunstancias. Está reglamentado el conocimiento de esos documentos. Entonces, si se es infiel en esa custodia, se comete delito. Se da a conocer el documento antes de que se autorice o se lo da a conocer cuando no se tiene que dar a conocer. Violación de secretos, lo mismo prácticamente. Sí, uno deriva de otro, ¿no es cierto? Normalmente si un documento está en custodia es porque el contenido del documento es como se llama, secreto. No se va a tener un documento en custodia solamente para tenerlo en custodia. Tendrá otra razón para tenerlo en custodia. Normalmente que no se sepa su contenido, por lo menos hasta cierto tiempo, o durante cierto tiempo.
También atenta contra el regular desenvolvimiento de la actividad de la administración pública, la resistencia y desobediencia. Casos, por ejemplo, de desobediencia judicial. La Corte Suprema, en uso de su potestad directiva, correccional y económica, puede dictar normas, ¿cierto?, que deben cumplir los tribunales inferiores, de todo tipo, dentro de esa facultad o potestad de la Corte Suprema. Disciplinar, económica, incluso jurisdiccional. Deben cumplirla los tribunales inferiores si no cometen delito, que en el caso de no cumplir un juez con esas directrices, se trata de un delito que se denomina de desobediencia judicial, es un caso de prevaricación. Y desobediencia. Por ejemplo, que los funcionarios del orden administrativo se atribuyan atribuciones de los funcionarios del orden judicial y viceversa, que los funcionarios judiciales se atribuyan atribuciones de los funcionarios administrativos. La denegación de auxilio, por ejemplo, también es un delito que atenta contra el regular desenvolvimiento de las actividades de la administración pública. Porque si es requerida la autoridad que señala la ley para otorgar este auxilio y esa autoridad no lo otorga, entonces en ese caso, ¿no es cierto?, está cometiendo un delito esa autoridad administrativa, en este caso. Que no se pesquisen esos delitos y se dejen pasar, ese es otro cuento. Pero de que se está cometiendo el delito, se está cometiendo. Y de que los señores fiscales tienen la obligación de investigar de oficio los delitos que lleguen a su conocimiento, tienen que hacerlo. Y si no lo hacen y tampoco pasa nada, bueno, ya, esa es otra cosa. Es otra cosa. Porque desde que un hecho llega a conocimiento de la opinión pública, ¿no es cierto?, entonces debe actuar el fiscal de oficio, porque de acuerdo con la ley orgánica constitucional que crea el Ministerio Público, los fiscales tienen el monopolio de la investigación. El monopolio de la investigación. No hay que ir a hacer la denuncia, o sea que la denuncia la vaya a hacer un particular, o presente querella, o tenga que llevarle la denuncia a carabineros, investigaciones. Si tiene conocimiento el fiscal, tiene que iniciar la investigación de oficio. De oficio. ¿Por qué razón si la autoridad sanitaria pone en conocimiento, de acuerdo con los artículos que se crearon recién ahora, relacionado con poner en riesgo la salud colectiva? Si la autoridad sanitaria pone en conocimiento, ¿no es cierto?, de todo el público chileno, que no debe realizar ciertas conductas, como por ejemplo cuando decreta encierro obligatorio. ¿Por qué tiene que saberlo la gente, todos los chilenos? Y si bajo la misma situación se tiene conocimiento porque lo otorga la propia autoridad, otra autoridad, de que se comete un delito, o porque lo informan las noticias, etc., ¿por qué razón el Ministerio Público no investiga cuando tiene el monopolio de la investigación? Eso significa que es el único que puede investigar. Esto lo digo porque estamos llegando a niveles de no investigación que ya son alarmantes. Tercer grupo de delitos, contra el decoro, dignidad y prestigio de la administración pública. Claro, ¿no es cierto? La administración pública tiene que tener un decoro, tiene que tener un prestigio, tiene que tener una dignidad,
No puede ser todo lo contrario como lo que ocurre en otros países latinoamericanos más que en el nuestro. Y en otros países de otras partes del mundo también. ¿Eh? Incluso en el mundo civilizado. Incluso en el mundo civilizado, es decir, en los países que se supone que son los países más serios, también en algunos hay grados de corrupción inaceptables. ¿Mm? Como por ejemplo el cohecho. El cohecho, de acuerdo con el conocimiento que se entrega en los propios reportajes, en las películas, que muchas son de la realidad las películas. ¿Ah? Incluso se dicen algunas de esas películas que son basadas en hechos reales. El caso de México, por ejemplo. En el caso de México, en varias películas que se han hecho sobre México en los últimos tiempos, el famoso Chapo Guzmán, que está condenado, tuvieron que llevárselo para Estados Unidos, porque de cárcel que lo encerraban en México se arrancaba. Por no sé cuántas personas fue que directamente asesinó el Chapo e indirectamente más todavía. Y después incluso lo detenían y en la cárcel el Chapo la transformaba en un verdadero hotel 5 estrellas para estar él con sus coadyuvantes, ¿ah? Y encima se escapaba. Esta gente no se escapa sola, con mucho apoyo de la gente de la cárcel. Lo mismo se ha hablado por uno de los lugartenientes del otro mafioso a nivel mundial, que fue Pablo Escobar. Las memorias del famoso J.J., que se acaba de morir hace poco, entre paréntesis. Que creo que él directamente mató más de 300 personas. Un solo tipo. Es decir, esos asesinos en serie que aparecen en Estados Unidos, en una película, qué sé yo, que matan a 10 o 12, al lado de estos dos, uno colombiano y el otro mexicano, son niñitos de pecho. Entonces, delitos básicamente de corrupción, como son, por ejemplo, contra el decoro, dignidad y prestigio de la administración pública, por ejemplo, el cohecho, vender la administración pública. ¿Mm? Lo que se traduce en otro delito que son los abusos contra particulares. ¿Mm? Allanamientos ilegales que hacen, ¿no es cierto?, particulares y también funcionarios públicos. Exacciones ilegales, imponerle servicio. Me imagino que ustedes verán este tipo de películas que están basadas en hechos de la realidad. ¿Eh? Entonces, abiertamente. Me recuerdo que en una de las películas estas ahora, después que terminaron las de Pablo Escobar, empezaron las de México. Me recuerdo que en unas películas mexicanas, de estas de ahora último, relacionadas con toda la mafia mexicana, todos estos carteles, que ahora se llaman cárteles. Cárteles. ¿Cómo puede ser posible que en países con gran territorio, se dice que eran tan inteligentes los aborígenes de esos países que sabían astronomía y eso, ¿cómo puede ser posible que quieran irse todos de ese país? Imagínense que en Estados Unidos hay 36 millones de mexicanos reconocidos, 36 millones de una población que tengo entendido son más o menos 180 que quedan, 180. Y el resto está tratando de irse. Por algo, el Trump, que dicen que es loco, qué sé yo, está construyendo esta muralla porque ya no cabe más. Pues lo mismo que si nosotros empezaron a llegarnos gente, no tendríamos que ir nosotros por otra parte, que somos un país mucho más chico. La corrupción, me recuerdo que en una de esas películas, lo que le quería decir, que son basadas en hechos reales, véanla ustedes porque son casos de corrupción.
hace varios presidentes hacia atrás, desde hace varios presidentes hacia atrás. Estamos hablando fácilmente de 40, 50 años. Los representantes de las Fuerzas Armadas junto con el gobierno se repartían los territorios en donde iba a haber tal o cual cártel. Sí, ya la corrupción y N cantidad de delitos de corrupción, empezando por el cohecho, ¿no es cierto? Es decir, mojar o darle una mascada, creo que se dice en México, al funcionario público para que haga la vista gorda o no haga nada o hasta mate a gente inocente. ¿Cómo es posible que en México hayan matado a 47 estudiantes? A 47 estudiantes, niños prácticamente. 13, 14, 15 años. El propio gobierno actual, porque aquí no hablamos de política, aquí hablamos de hechos, el propio gobierno actual dice que lo que decía el gobierno anterior de México son mentiras en relación con la muerte de esos niños, que había sido, como se llama, un cártel que para evitar no sé qué cosa los había muerto. Ahora se dice que fueron propios funcionarios del gobierno los que mataron a esos niños. Entonces, ¿de qué administración pública comprendida los tres poderes del Estado me habla en esos países? Sí, ¿tenemos niveles de corrupción? Sí, tenemos. Pero en otros países ya es, y no es comparando para justificar, al contrario, ojalá que la corrupción fuera como creíamos que era antes, que era poca. Pero desgraciadamente en otras partes ya es el colmo. O sea, hay que mirar. En Argentina sorprendieron en el gobierno anterior, sorprendieron a un tipo que estaba tirando bolsas llenas de dólares adentro de un convento de unas monjas. Y era un funcionario del gobierno anterior. Sí, ya es desatado ya. Perdonen que les insista en esto, pero ¿cómo pueden ser los funcionarios públicos de esa calaña? O sea, a uno le pagan un sueldo por hacer la gestión que tiene que hacer dentro de la administración pública, la que sea. Y si a uno no le gusta el sueldo, bueno, trate de irse a la empresa privada o no sé, por trabajar a tener un emprendimiento, lo que sea, pero no puede justificarse, no es que como me pagan poco, entonces meto la mano o hago la vista gorda. Y igual me van a pasar algo. No puede ser. Entonces acá tenemos que hay que cuidar el decoro, la dignidad y el prestigio de la administración pública, por una razón bien simple, porque eso nos afecta a todos los habitantes del país, a todos. Todos tenemos que recurrir a la administración pública en determinados momentos de la vida, a diferentes órganos de la administración pública. Y no puede ser esta indigna, no puede ser indigna, no puede estar desprestigiada en los niveles a los que se ha llegado. Y también, de lo mismo, el último grupo de delitos contra el patrimonio del Estado. Otro delito que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ética de los funcionarios públicos. Defraudar al Estado. En los delitos contra la propiedad se estudian los fraudes en contra de los particulares. Pero dentro de esos delitos que están considerados en el título 9 contra los particulares, también hay delitos contra el Estado. Como por ejemplo, el caso de esos empresarios que cobran o cobraban, porque parece que el beneficio se terminó, entre otras cosas de haber sido por esta sinvergüenzura, que para promover la contratación de la mano de obra, el Estado paga una plata por cada trabajador contratado. Y desde hace muchos años,
que, ¿no es cierto?, se adulteran estas nóminas de trabajadores con trabajadores que no existen, es decir, no trabajan ahí en la empresa que se trate ni hacen el trabajo que se supone que van a hacer. Y se cobra, ¿no es cierto?, al Estado la parte que éste paga al empresario para que contraten más trabajadores. Y esa es una, y muchas. Se han descubierto a través del tiempo acá en Arica, estoy hablando de casos de Arica, a través del tiempo en Arica, cuántas veces se descubrió camiones supuestamente cargados con mercadería que no llevaban. Iban solamente los signos, ¿no es cierto?, que cerraban el camión con los sellos, etcétera. Llegaban a la frontera, le ponían el timbre en el manifiesto correspondiente y se devolvían a cobrar la plata que pagaba el Estado, la famosa devolución del IVA. Se hacía lo mismo con el ILA, impuesto al licor agregado, no al valor agregado, al licor agregado. Igual, la misma maroma. Se hacía como que en Iquique ¿cómo se llama?, se cargaba con determinados tipos de licor, etcétera, pero adentro no había nada. Se timbraba el manifiesto en la frontera, como que iba para Bolivia, por ejemplo, se timbraba el manifiesto en la frontera, volvía el camión con el timbre y cobraba. ¿Quién era defraudado? El Estado de Chile. ¿Cómo se llama? Se detuvo a muchas personas, comerciantes conocidos acá. Estoy hablando de hace años atrás. Incluso algunos de ustedes seguramente no habían nacido todavía. Pero eso se ha repetido. Lo que pasa es que hubo una época, no sé, será, no sé si durante los 90 o finales de los 80, donde se detuvo a gente, como se llama, de aduana, junto con comerciantes y otros particulares, varias personas en cada caso. Bien, entonces hay delitos que los castigan. El problema en todo esto, siempre el problema es lo que se denomina fiscalización. No se saca nada con que las leyes de cualquier tipo sean muy buenas. No se saca nada si no hay fiscalización. Si no hay fiscalización. No se saca nada. Porque desgraciadamente el ser humano, dentro de los defectos que tiene, está, cuando le conviene, infringir la ley, por lo que sea, en beneficio propio. Aquí en el barrio donde vivo yo, mucha gente que sale a pasear el perro, por ejemplo, a la hora que quiere, o sale a pasear a la hora que quiere, estando con toque de queda. ¿Por qué? Porque cuando Carabineros pasa por acá, da esas vueltas que da por todos los barrios. Pero da la vuelta nomás. No miran, no sé. Igual si hay delincuentes, tampoco. No se saca nada con dar una vuelta si el patrulla no anda mirando qué es lo que pasa. Porque si hay un delincuente, ¿no es cierto?, y ve que viene algún vehículo, algo, el delincuente se esconde detrás de una muralla, de lo que sea. Sí, ¿qué saca con dar una vuelta así para cumplir? No saca nada. Entonces, ahí es donde fallamos nosotros, en fiscalización. Ustedes lo ven ahora con la misma pandemia. ¿Cuánta gente que ha hecho hasta risa? Aquí me acuerdo que hace menos de un mes atrás, estuvo uno de cumpleaños acá en el barrio. Salieron a la calle a cantar el Happy Birthday. Sin máscara, ¿no? Resultado, Arica pasó a ser una de las ciudades con más contagio en porcentaje de población. El problema es que se afecta a gente inocente. Se afecta a gente inocente. Ese es el gran problema. Porque si uno se quiere causar un mal uno mismo, bueno, puede hacer lo que quiera uno con uno mismo.
pero lo que no puede hacer es afectar a un tercero, bajo ninguna circunstancia. Seguimos. Hablamos entonces del bien jurídico protegido, ¿no es cierto? Ya. Ahora hablemos del concepto de funcionario público. El artículo 260 nos da un concepto de funcionario público. Y dice bien clarito, para los efectos de este título, el título quinto, y del párrafo cuarto del título tercero, ahí ese título veíamos los derechos garantidos por la Constitución, ¿no es cierto? Se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes del Estado, aunque no sean del nombramiento del jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No importa quién pague el sueldo. Lo que importante es la función pública relacionada con el Estado de Chile. No optará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Decimos nosotros en los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto?, en los apuntes, digamos, que esta redacción es muy recargada, o sea, lo dicen todos los autores, muy redundante, porque primitivamente se refería a todo el que desempeñaba un cargo público y era suficientemente amplia porque incluía a todos los que en la redacción actual se detallan. Con la nueva redacción este concepto queda más restringido. Claro, al agregarle tanta cosa, al final quedó más restringido, porque pareciera que lo que no está considerado ahí no es empleado público. En circunstancias de que cualquier persona que realice una función pública, ¿no es cierto?, en relación con el Estado de Chile, es un empleado público. Claro, según que, por ejemplo, agregar la última frase, no optará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. ¿Por qué? Porque cuando de repente se cometió algún tipo de delito en contra de la administración pública por algún parlamentario, se cuestionó la calidad de funcionario público del parlamentario por él mismo, porque sostenía que al ser de elección popular, entonces eso significaba que no estaba considerado dentro del concepto de empleado público. Sí, siempre para salvarme yo. En este caso, los parlamentarios. Hubo que agregarle, entonces ahora ya no se puede discutir eso. Ahora, la idea radica en la persona que realiza una función pública. Es una persona que se relaciona con el Estado mediante un vínculo de subordinación y dependencia. Claro. Si uno realiza una función pública para el Estado de Chile bajo subordinación y dependencia, es un empleado público. Punto. Cómo lo nombran, en qué calidades lo nombran, quién paga el sueldo, etcétera, 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 eso no interesa. Interesa que haya una función de relación y dependencia con el Estado de Chile y que la persona realice una función pública para este. Perdón, voy a prender la luz. Aquí, como en todo, hay opiniones de los penalistas. Para la ATUD, en relación con qué debe entenderse con la idea de funcionario público, para la ATUD, el concepto lo fija el estatuto administrativo, pero desgraciadamente el estatuto administrativo actual, no el anterior, sino que el actual, que simplemente hablaba de la función pública, el estatuto administrativo actual no contiene una definición, un concepto de empleado público, no lo define. Entonces, para Echeverri, entonces no está el concepto definido en el estatuto administrativo, eso es lo que quiero decir. Cuando la ATUD dio su opinión,
que para él el concepto de funcionario público era el que señala el estatuto administrativo, se refería al estatuto administrativo anterior, no al que existe ahora, porque fue modificado el estatuto administrativo primitivo. Mientras que para Echeverri el concepto del artículo 60 es aplicable para todos los casos, porque el concepto queda establecido por la función pública que realiza el empleado y que es valedera para todos los casos. Seguramente que debería ser esa la idea fundamental, ¿no es cierto? Claro. Si es la única definición que hay en el Código Penal, entonces, por lo menos para todo lo que diga relación con la legislación penal, tenemos un concepto de funcionario público. Eso es lo que dice Echeverri. Entonces, tenemos más claras las ideas respecto ya de dos conceptos que tienen aplicación en todos estos grupos de delitos que hemos estado señalando. Hablamos del bien jurídico protegido, ¿no es cierto? Hablamos del concepto de funcionario público. Entonces nos queda una tercera cuestión que tratar también de aclarar. Y esta tercera cuestión tiene relación con el problema que nos plantean los terceros que no son funcionarios públicos, pero que participan con el funcionario público en un hecho de carácter delictivo relacionado con estos delitos. Y por eso es que se habla de la situación de los extraños copartícipes. Extraños en el sentido de que no son funcionarios públicos. Y la pregunta es, ¿cómo se entiende la conducta del tercero que no es empleado público y que es coautor, cómplice o encubridor? Dicho de otra manera, el que no es empleado público y participa con un empleado público en la producción o en la creación o en la participación, mejor dicho, de algún delito de los de todos estos grupos, el particular no comete delito, esa es la pregunta del fondo. El empleado público lo comete, no hay ninguna duda. Pero ¿y qué pasa con el particular que participa? ¿Ese no comete delito? Bueno, la solución que se ha dado acá viene parecida a lo que es la explicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Acuérdense ustedes que hay una serie de teorías en materia penal, en relación con la teoría del delito, que pretenden explicar cuándo una acción es causa de un resultado. Hay varias teorías. Y la más famosa es esta teoría de la equivalencia de las condiciones, que distingue entre causa y condición. ¿Cierto? Ya. Está también la de la condición única y objetiva, está la de la teoría normativa, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahí? Que hay que utilizar el proceso de eliminar mentalmente aquella condición que si no concurre, el delito no se comete. Esa es la condición que de causa se transforma en condición y es la importante. Si yo elimino in mente, ¿no es cierto? Porque demuestro que yo no era el pariente, de acuerdo con la concepción legal del parentesco específico de que se trata, si yo no era cónyuge, por ejemplo, ni conviviente de la persona que mato, no puedo cometer parricidio. Esa es la idea. Es decir, si se elimina en el fondo un elemento del delito. Entonces acá, eso es lo que se dice. Que se haga este proceso mental hipotético de eliminar la condición de empleado público para ver si la conducta sigue o no siendo delictiva. Y se señalan dos ejemplos. Un ejemplo que tiene que ver con la dictación de una sentencia
Y otro ejemplo que tiene que ver con cometer un fraude en contra del Estado de Chile. ¿Qué se dice en relación con el delito que consiste en cometer una prevaricación? Que consiste, ¿no es cierto?, generalmente en dictar una sentencia. En la prevaricación, entonces vamos a ver el primer caso. En la prevaricación, ahí se mencionan los artículos los funcionarios judiciales, al dictar sentencia que sea contraria a la ley, necesariamente debe ser dictada por un funcionario público o empleado público que tiene que tener un apellido que se llama juez. No se trata de cualquier empleado público, se trata de uno que tiene un apellido bien preciso, juez. Y solo un juez puede dictar una sentencia judicial. Solo un juez. Entonces, si eliminamos mentalmente ese concepto de juez, es decir, si la sentencia la dicta en materia judicial, ¿no es cierto?, si la sentencia la dicta una persona que no tiene esa calidad, juez, esa sentencia, además de no ser válida, no va a producir ningún efecto. Es decir, no hay delito. Entonces ahí no hay delito respecto del tercero que participó. La sentencia solo puede ser dictada por un funcionario público, un juez. Y suprimir esa calidad de juez, no puede ser realizado ese acto por un particular. En consecuencia, el delito de prevaricación jamás podría cometerlo un particular. Pero sí puede ser un instigador, un cómplice o un encubridor. Claro. Un particular, ¿no es cierto?, le podría pagar a un juez corrupto, sé que debería ser un caso de cohecho, ¿no es cierto?, junto con otro delito que comete el juez, para que ¿no es cierto?, cometa prevaricación. Pues la prevaricación considera un montón de casos. Entre ellos el caso de prevaricación dolosa, el más grave, que consiste en cuando a sabiendas fallare contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. Un particular le paga a un juez para que a sabiendas falle en causa criminal o civil. A sabiendas. Contra derecho, evidentemente. Pero ahí el particular comete otro delito. Comete el delito de cohecho activo, el que propone el pago y lo hace. Pero el que comete el delito relacionado con la sentencia es el juez. Él comete prevaricación, no el particular. Porque un particular no puede dictar una sentencia. O sea, no puede dictarla válidamente. Claro, una persona que ha trabajado en un tribunal 40 años, sí, con los modelos y todo puede dictar una sentencia. Pero eso es un papel que se escribe, ¿no? Pero no es válido. Mientras que el otro caso es el caso de la malversación de caudales públicos. En la malversación de caudales públicos, la conducta resulta igualmente punible aunque se prescinda de la calidad de funcionario público, porque seguramente nos vamos a encontrar con un hurto o con una apropiación indebida o con otro delito. Claro. ¿Cuál es la diferencia que hay en relación con la malversación de caudales públicos? La diferencia es que el sujeto pasivo, el objeto material de la acción, es el Estado de Chile. Es decir, es un fraude. Y los fraudes, ¿no es cierto?, los pueden cometer de diferentes formas también los particulares. No necesita ser funcionario público una persona para cometer un fraude en contra del Estado. Lo que pasa es que el nombre de la figura que va a cometer el particular
va a ser distinto. Es decir, estamos hablando del título del delito. ¿A qué título va a ser condenado el particular? Si es un empleado público el que defrauda al fisco, va a haber malversación de caudal público, dolosa o culposa. Va a haber una malversación de caudales públicos. ¿Y qué pasa con el particular que actúa con él? Va a haber, como dice aquí el apunte, una figura que obtenga, que provoque un fraude en el fondo al fisco, un perjuicio patrimonial al fisco. Es decir, ¿no es cierto? Va a haber un hurto si es que está de acuerdo con un funcionario público que era un cajero, por ejemplo, el tesorero regional o provincial. Está a cargo de la plata. Si el tesorero provincial se roba la plata o la hurta, comete malversación de caudales públicos, que tiene pena más alta normalmente que el particular que roba o hurta, porque es un funcionario público. Y el particular que hurta o roba con él va a cometer hurto o robo o apropiación indebida u otro delito en contra de las arcas fiscales. Es decir, no desaparece el delito en contra del patrimonio del Estado. No desaparece. Así que sí puede cometer. En eso consiste entonces el proceso de supresión mental hipotética. En eso consiste. Y además se agrega aquí que en ambos ejemplos se aplica la regla del artículo 64 que expresa que la calidad personal es incomunicable. Claro, ¿no es cierto? Los aspectos materiales del delito, de los cuales tenga conocimiento antes o en el momento de cometer el delito, esos sí que se transmiten, pero la calidad personal no. Bien. Hablamos entonces de las tres cuestiones previas que había que tener en cuenta para hablar sobre estos grupos de delitos que son contra la correcta generación y funcionamiento, el regular desenvolvimiento de las actividades, el decoro, dignidad y prestigio de la administración pública y contra el patrimonio del Estado. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de estos delitos, porque ese es el objeto de este curso. Así van a trabajar ustedes cuando les toque ejercer su profesión, sobre delitos específicos. Sobre delitos específicos. Van a tener que analizar un hecho específico y van a tener que ver en qué conducta penal encuadra ese delito o no encuadra. Y vendría a ser la figura atípica. O si es que existiendo el delito, tuvo o no participación la persona que uno defiende. O no hay delito, o hay delito pero no hay participación. En eso es el ejercicio de la profesión, básicamente. Entonces, título quinto, delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El párrafo 1 fue derogado. Este párrafo 1 contenía la anticipación y prolongación indebida de funciones públicas. Entonces, párrafo 2. El párrafo 2 tiene un solo delito que es los nombramientos ilegales. Los nombramientos ilegales. Aquí hay que fijarse bien, porque como que se equivoca uno con este tipo de delitos. Uno tiende a pensar que si nombran a alguien que no debía nombrarse, el que va a cometer el delito es esa persona que nombraron y no debían haber nombrado. Y no, hay que fijarse bien en el título, porque lo está diciendo clarito.
nombramientos ilegales. Bueno, a lo mejor no tan clarito, porque al decir nombramientos ilegales también da como la idea de que hay que sancionar al que nombraron. No, pero en realidad aquí el que se sanciona es al que nombra, el que está nombrando, el que designa, como ustedes quieran. ¿Qué dice el artículo 220? Dice, el empleado público que a sabiendas designar en un cargo público a persona que se encuentre afecta a inhabilidad legal que le impida ejercerlo. Es decir, se nombra a sabiendas. A sabiendas ustedes saben qué es lo que es, ¿no es cierto? Un doble específico. Es decir, a sabiendas de que, en este caso, la persona está afecta a inhabilidad legal y la nombra igual. Está prohibido, por ejemplo, nombrar a un pariente en determinado cargo público y se lo nombra igual. Entonces, la ley sanciona al que designa en el cargo público a la persona afecta a inhabilidad legal que le impide ejercer el cargo. Que le impide ejercer el cargo. Aquí es difícil acreditar este delito. ¿Por qué? Porque se altera la presunción general de dolo, que está contenida en el artículo 1, inciso 2, que dice que se reputan voluntarias todas las acciones, ¿no es cierto?, que se cometan. U omisiones, ¿no? Las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias a no ser que conste lo contrario. Entonces acá se altera la presunción de dolo porque quien acusa debe probarlo en juicio. Claro, hay que probar que la persona nombró a alguien que no debía nombrar porque está afecto a una inhabilidad legal. El que acusa al que designó a alguien afecto a una inhabilidad legal tiene que probarlo. Lo que hace casi imposible su castigo, ya que se precisa probar el conocimiento de la incapacidad legal del postulante. Claro, si se trata, ¿no es cierto?, de una cuestión de parentesco, es más fácil. Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de que tiene que poseer conocimiento sobre una actividad determinada, ahí es más difícil. Es más difícil. O incluso puede alegar el que lo nombró que lo engañó. El que nombró él que lo engañó. Que lo engañaron. Por ejemplo, el alcalde de San Ramón, en esa comuna de Santiago, que han descubierto que hay un sinnúmero de gente que está ligada con el narcotráfico. Y una de las defensas que ha hecho el alcalde, que no ha renunciado nunca, teniendo varios casos, algunos de los cuales los han condenado, una de las defensas que ha esgrimido es que a él le dieron un certificado de antecedentes de que no tenía antecedentes penales. Me engañaron. Y yo lo nombré, pero no sabía que lo habían arrestado, etc. O sea, no tenía irreprochable conducta. Pues se supone que en la administración pública, ¿no es cierto?, hay que conseguir su certificado de conducta. Bueno, entonces hay muchas maneras de sacarse, ¿no es cierto?, el conocimiento de la inhabilidad legal. Y por eso que cuesta sancionar este delito. ¿Qué se utiliza? En fin. La mayoría de la gente que trabaja con los señores diputados y los señores senadores, la mayoría, tienen algún vínculo, como se llama, con la persona. Normalmente no son técnicos, porque la ley, ¿para qué le dio esta posibilidad? De pagarle el Estado de Chile
a personas para que le colaboren en su labor. Lo que le está pidiendo el Estado de Chile es que contrate personas eficientes, no que contrate personas que sirvan para justificar favores políticos o para beneficiar directamente a familiares. Entonces, claro, la prueba queda de cargo, ¿no es cierto?, del que hace la denuncia, en el fondo. Y muchas veces cuesta probar. El sujeto activo es tanto el funcionario que nombra como el que propone a quien no cumple requisitos. No se sanciona a la persona nombrada. La persona nombrada no se sanciona. Ahí está la pregunta también. ¿Debería sancionarse la persona nombrada? O sea, debería ser diferente el texto, ¿no es cierto?, de la conducta que se sanciona, pero ¿por qué se le olvidó? Yo nunca pienso que se le olvida al legislador. Yo creo que lo hace a propósito. Al legislador de todos los tiempos y en cualquier materia. Claro, hay algunos casos en los que sí, no se tuvo conocimientos, en materias muy específicas, difíciles, etc. Pero en general, todos estos olvidos son para dejar la posibilidad de poderle torcer el verdadero sentido a la ley. Entonces, muy importante, no se sanciona a la persona que se nombra y que está incapacitada legalmente para ejercer ese cargo. Se sanciona al que lo designa, como dice el legislador, al que nombra. Y también al que propone que nombre, pero no al nombrado. Es un delito formal, pues basta la proposición o la designación para que se consume. O sea, el solo hecho de nombrarlo. De nombrarlo. Aunque no haga nada, no alcanza a hacer ninguna cosa. Delito formal. El otro delito que está en el párrafo siguiente es el delito de usurpación de atribuciones. Acá se sanciona a quién, en el 221 y en el 222. Es una situación contraria en los dos casos. En el 221 se sanciona al empleado público que dictare reglamentos o disposiciones generales excediendo maliciosamente sus atribuciones. Dicta reglamentos o disposiciones generales, excediendo maliciosamente de sus atribuciones. Difícil de probar también, porque puede tratarse de un empleado del orden administrativo que dictó, ¿no es cierto?, una norma excediendo sus atribuciones. El problema es cómo probar que lo hizo con malicia. ¿Cómo probar que lo hizo con malicia? Que sabía que se estaba excediendo sus atribuciones. Claro, hay casos evidentes, ¿no es cierto? Hay casos evidentes, sí. Pero hay algunos que se prestan para duda. Hay algunos que hay que preguntarle a la Contraloría si procede o no procede. Por ejemplo, me recuerdo que hace unos años atrás hay una discusión respecto de si los vehículos usados o sea, de partida hubo primero la discusión de si se podían importar por la zona franca vehículos usados. Porque evidentemente que la ley lo que pretendía era que en la primera región en esa época, ¿no es cierto?, llegaran vehículos nuevos. Es como si hubieran dicho que se puede importar ropa, pero ropa americana usada. No era esa la idea. Lo que quería el Estado de Chile era que los ariqueños, los iquiqueños, que era donde se creó esto, compraran cosas nuevas. Pero por aquí y por allá, ¿no es cierto?, empezaron a buscarle, ¿no es cierto?, hasta que se pudo importar vehículos usados.
Resultado, se llenó de vehículos usados. Se llenó de vehículos usados. Porque claro, había que ver, no se trata de cuestión de envidia, no se trata de cuestión, oye, ¿sabéis que claro, que puede comprar vehículos nuevos nomás, entonces ese puede tener derecho y los otros que pueden vehículos usados no tienen derecho? No, sí tenían derecho, y de hecho pasó así. Y era mejor todavía, porque claro, los que podían comprar vehículos usados, un poquito después lo vendían los nuevos como vehículos usados, porque ya tenían un tiempo ya. Y la persona que compraba el vehículo usado recibe un vehículo nuevo, con un dueño anterior, o con dos, si esto era cosa de poco tiempo. Y así para todas las cosas. Imagínense que se hubiera permitido comprar todas las cosas usadas. Vehículos usados, televisores usados, refrigeradores usados, todas las máquinas usadas. ¿Y por qué no se permitió eso otro también? Claro, porque los vehículos eran más rentables. Entonces se llenó de vehículos usados. Se exageró, ¿no es cierto? Al punto que se empezaron a importar vehículos que tenían el manubrio al otro lado. Porque habían sido comprados para usarlo en todos esos países que tienen el sistema inglés de tránsito, en que se conduce por el lado contrario. Aquí se conduce por el lado derecho, allá se conduce por el lado izquierdo. Y no solamente ahí, pues en todos los países en los cuales Inglaterra, ¿no es cierto?, tuvo presencia en la época en que llegaron los vehículos a esos países. Todos esos países, incluso países comunistas. La China comunista, ¿no es cierto?, fue colonia de Inglaterra por tiempo. Y grandes partes después. En Corea pasó lo mismo, en la India pasa lo mismo, y todos los países del Commonwealth, excepto Estados Unidos. Pero en Australia, por ejemplo, se conduce por el lado izquierdo, descendientes de los ingleses también. Entonces, al vehículo que tiene el manubrio del lado izquierdo, para poder integrarlo a la legislación nacional, que se conduce por el lado derecho, había que cambiarle el manubrio. Incluso en su momento vi algunos que hasta ni siquiera se dieron el trabajo de cambiar el manubrio. Entonces, como ustedes comprenden, cambiarle el manubrio de lado a un vehículo no significa solamente hacer un hoyo en el lado izquierdo y meterle el manubrio ahí. Hay que cambiarle todos los cables, qué sé yo, el aparato que va de abajo y mueve las ruedas porque antes estaba acá y ahora hay que correrlo para acá. Y se afecta la posición de los otros, ¿cómo se llama?, elementos que tiene el auto. Es decir, si se hace mal, queda mal. Y acá, con tanto maestro chasquilla que había en estas materias, muchos autos quedaron mal. Entonces, autos peligrosos encima. Entonces, ahí hubo que averiguar y preguntarle a la Contraloría si primero el tipo que haya autorizado, ¿no es cierto?, esta importación de vehículos usados se había excedido maliciosamente en sus atribuciones. Parece que la Contraloría llegó a la conclusión de que no, porque no lo sancionó. Lo mismo ocurrió después respecto de un impuesto que se tenía o no se tenía que pagar en la zona de extensión, es decir, nos afectaba a nosotros en Arica. La zona de extensión, la zona franca de extensión que se llama. ¿Por qué? Porque se estaba cobrando ese impuesto. Se había excedido, ¿no es cierto?, respecto de ciertos artículos, cobrar un impuesto que a lo mejor no correspondía. Bueno, y se llegó a la conclusión de que no correspondía. Parece que tampoco sancionaron. Entonces, difícil de probar, ¿eh? Porque las normas están redactadas para que sea difícil de probar. Es decir, en el fondo, para no sancionar. Después, en el artículo 222 se sanciona al empleado del orden judicial que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las
suyas. Y en el inciso siguiente se da el caso contrario. En la misma pena incurrirá, es decir, en suspensión del empleo de su grado medio, el empleado del orden administrativo, antes era el empleado del orden judicial, que se arrogara atribuciones judiciales o impidiera la ejecución de una providencia dictada por tribunal competente. Se invierte la situación. Primero, en el 222, inciso primero, se sanciona al empleado del orden judicial. En el inciso segundo se sanciona al empleado del orden administrativo. En el inciso primero se sanciona al empleado del orden judicial que se arroga atribuciones propias de la autoridad administrativa o impide a éste el ejercicio legítimo de esas atribuciones. Y en el caso del inciso segundo, al revés, se sanciona al empleado del orden administrativo que se arroga atribuciones judiciales o impide el ejercicio de una providencia dictada por un tribunal competente. ¿Sí? El caso contrario. Las disposiciones de este artículo solo serán efectivas cuando entablada la competencia y resuelta por la autoridad correspondiente, los empleados administrativos judiciales continuarán procediendo indebidamente. Más problemas todavía, menos se puede sancionar por este delito. ¿Por qué? Porque exige la concurrencia de los tribunales del contencioso administrativo. Y esos tribunales fueron creados, ¿no? No. La Constitución, igual que la Constitución del 25, los considera, pero no han sido creados. Bien, este artículo 222 en su inciso segundo, es decir, cuando un empleado del orden administrativo se arroga atribuciones judiciales o impide la ejecución de sus providencias, hay que relacionarlo con los artículos 152 y 154 que consideran un caso particular de usurpación de atribuciones judiciales. En el 152 se sanciona a los empleados públicos que arrogando sus facultades judiciales impusieran algún castigo equivalente a pena corporal o si se trata de un castigo no corporal, sino que equivalente a pena pecuniaria. Así que hagan la relación ustedes de este artículo 222, inciso segundo, con el 152 y el 154. Y por último se dice lo siguiente en relación con este párrafo. Los delitos contenidos en los párrafos segundo y tercero ofrecen como característica distintiva el abuso de autoridad y la violación de los deberes funcionarios. Situaciones en que también se encuentran la denegación de auxilio y el abandono de destino de que el código se ocupa en el párrafo según en el párrafo 11 de este título. Es decir, situación que vamos a estudiar más adelante. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá ahora. Que estén bien, cuídense.